y es un apasionado del estudio de los primeros 1000 días, o sea, microbiota y primeros 1000 días. Sí, ¿Es y así? mucho de lactancia, microbiota de leche materna, también tiene muchos trabajos, sí. Eh, Gabriel, ¿qué podemos decir de la microbiota en estos primeros 1000 días de vida? Primero, ¿qué es la microbiota? Para la gente que se está ¿Qué es? uniendo, que va a escuchar por primera vez el concepto de forma fácil. Exacto, exacto. Hay una palabra que todo el mundo conoce, que todo el mundo escuchó en algún momento, que es la flora intestinal. Flora intestinal, algo que teníamos como que está en el intestino, pero flora nos remite a las plantas, pero no hay plantas en el intestino. En el intestino hay microorganismos, hay principalmente bacterias. Por lo tanto, la palabra flora intestinal se reemplazó por microbiota intestinal. Pero la microbiota no está solamente en el intestino. Hoy sabemos que tenemos microorganismos en toda nuestra piel, incluso en los ojos y en todas las mucosas. Las mucosas son las membranas que tapizan nuestra parte interior, el tracto intestinal, la mucosa del tracto reproductivo de la mujer, pero también del hombre, el árbol respiratorio. Tenemos bacterias por todos lados, tanto por fuera como por dentro. Ese conjunto de microorganismos, que no son solo bacterias, también hay hongos, también hay virus, también hay parásitos que tienen su acción, se denomina microbiota. La microbiota entonces es el conjunto de microorganismos que nos acompaña. Tenemos más bacterias en nuestro cuerpo que personas hay en el mundo, tenemos más bacterias en nuestro cuerpo que personas ha habido en el mundo, es decir, tenemos toda la población de la humanidad en equivalente en bacterias, una gran cantidad de microorganismos. Y que cumplen numerosas funciones. Nosotros funcionamos gracias a la interacción con estas bacterias. ¿Podríamos vivir sin estas bacterias? No, no existiría nuestra vida si no tuviéramos estas bacterias. ¿Por qué? Porque quedaríamos a merced, a expensa de cualquier patógeno, de cualquier microorganismo patógeno. Estas bacterias nos colonizan, nos protegen, entrenan a nuestro sistema inmunológico, por eso cuanto más bacterias y más diversidad tengamos, mejor preparados estamos, y son muy importantes, son claves en estos 1000 primeros días de lo cual hablabas vos. ¿Por qué? Porque en estos 1000 primeros días, y sobre todo a partir del nacimiento, estas bacterias llegan al intestino y van a ir entrenando al sistema inmunológico del bebé, para que el bebé desarrolle lo que se llama la tolerancia oral, es decir, que tolere los alimentos que van a ir ingresando después de la lactancia materna. También para que controle la inflamación en el intestino. Estas bacterias, cuando fermentan, producen ácidos grasos de cadena corta, como el ácido butírico, que son potentes antiinflamatorios y permiten que el intestino esté sellado y que no ingrese cualquier cosa a nuestro medio interno. Es decir, tienen una función vital para nuestros microorganismos. Y lo estamos descubriendo en los últimos 10 o 15 años. Es donde más aprendimos. Pero durante muchísimo tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial, hemos estado consumiendo antibióticos. Entonces, con el primer objetivo de combatir infecciones, que está muy bien, también hemos ido combatiendo sin querer y hemos ido deteriorando nuestra microbiota intestinal. Por lo tanto, hoy en día, a los antibióticos hay que pensarlos de forma mucho más racional que nunca, porque sabemos que van a generar un impacto en la microbiota. A principios de noviembre se hizo una conferencia que se llamaba World of Microbiome, el mundo de la microbiota, organizada desde Austria, y ahí un investigador mostró los datos de un estudio que ya lleva 15 años, una cantidad enorme, un estudio clínico súper importante,
que incluye a más de 10.000 chicos, y esos chicos se dividen entre los que tomaron antibióticos 1, 2, 3, 4 o 5 veces en los 1.000 primeros días, en los 2 primeros años de vida, o los chicos que nunca tomaron antibióticos en esos 2 primeros años de vida. Y es increíble cómo se ve claramente que los chicos que consumieron antibióticos tienen mayor prevalencia de asma, de alergias, de dermatitis atópica, pero también de síndrome de atención. Uno, que es lo que más nos cuesta entender, uno dice, pero ¿qué tiene que ver la microbiota con lo que nos pasa en la cabeza? Tiene que ver muchísimo por lo que se llama el eje intestino-cerebro. Es decir, nuestro intestino, donde están estas bacterias, está conectado con el cerebro a través de neuronas, que son como cablecitos que nos conectan el intestino con el cerebro. Por lo tanto, todas las señales químicas que generan estas bacterias en el intestino viajan por esas neuronas e impactan en el cerebro. Por lo tanto, es muy importante la microbiota en los primeros 1000 días de vida, no solo para el desarrollo inmunológico del chico, del bebé, sino para el desarrollo intelectual, para el desarrollo cognitivo, para que se terminen de dar todas esas conexiones nerviosas en un cerebro. Vos como pediatra lo sabés, yo cuando lo escuché me quedé asombrado. El cerebro gana que creo 1 gramo por día durante los 2 primeros años de vida, es decir, crece a un ritmo grande y es importante que este crecimiento se dé en compañía de una microbiota saludable. Justo la vez pasada, la charla anterior que tuvimos con Belén, yo comentaba que me había guardado unas cifras en relación al desarrollo cerebral del niño, y nosotros sabemos que el niño nace con un cerebro que mide 34 o 35 centímetros nada más, ¿verdad? Y al año de vida termina creciendo ese diámetro del cerebro unos 20 centímetros. Y ese crecimiento cerebral son las expensas de crecimiento neuronal y de sinapsis neuronal. Sí, sí. Entonces, todo de nuevo se remite a ese periodo de los primeros 1000 días. Estamos diciendo que el cerebro de nuestros hijos va a alcanzar, más o menos se calcula que el peso del cerebro es de unos 340, 350 gramos al nacer. Hacia los 12 a 18 meses de vida, estamos hablando 1 año y medio, es decir, dentro de ese periodo de tiempo de los 1000 días de vida, este cerebro va a terminar pesando 3 veces más. 1,2 kg, 1,3 kg más o menos, y eso es expensa del crecimiento neuronal de ese niño y de la sinapsis. O sea, nuevamente volvemos a ese periodo de los primeros 1000 días de vida y del impacto que puede tener a nivel del desarrollo cerebral del niño, ¿verdad? Sí. Incluso hay experimentos en animales de los cuales uno después aprende, porque son cosas que no se pueden hacer en humanos, por eso se hacen en animales, donde el estrés temprano que en animales se estudia separando a las ratitas de su mamá durante 5 horas, 6 horas, 7 horas, esa separación interrumpe la instalación de la microbiota y también afecta el desarrollo neuronal de esas crías. Es decir, el apego, la crianza, la lactancia materna, el contacto de la mamá con el bebé, es lo que ayuda a transferir esos microorganismos que se instalan en el intestino y que disparan señales que llegan al cerebro. Es decir, que es un desarrollo súper complejo que se favorece con el parto a término, el parto vaginal, la lactancia materna, el contacto con el medio ambiente. Hay un estudio hace poco que se publicó y hecho en Finlandia, donde era con chicos de 3 a 5 años de edad, que iban a jardines de infantes que tenían patios secos, esos patios de juegos que son completamente artificiales, con goma, con plástico, o chicos que iban a patios
que eran integrados al bosque, donde había muchos vegetales y donde había contacto con material orgánico. Se veía claramente que la microbiota de la piel de esos chicos y la microbiota intestinal era mucho más rica, mucho más diversa cuando los chicos tenían en contacto con esa zona de bosques. Pero no solo la microbiota, tenían mejor sistema inmunológico, tenían mayor concentración de interleuquina 10, que es antiinflamatoria. Por lo tanto, el contacto normal, natural con el ambiente es muy importante. Y uno piensa, los chicos que nacieron en la pandemia, cuando nos tuvimos que encerrar, que estuvieron tal vez 9 meses encerrados, ¿cómo afectará eso a su sistema inmunológico en ese periodo tan clave donde es natural estar? Es una de las cosas que nos va a dejar pensando, o que seguramente se va a estudiar, los chicos que nacieron, cómo será el sistema inmunológico de acá a 3 años, de estos chicos que pasaron sus 6 primeros meses de vida sin contacto con el medio ambiente, que es muy importante también para el enriquecimiento de la microbiota. Son cosas que la pandemia nos va a dejar. Totalmente. Gabriel, ¿y podemos decir que nosotros las mamás que nos encargamos de suscitar esa vida, nuestra microbiota como mamás, nosotras la podemos traspasar a nuestros hijos? Bien, se piensa o se empieza a mirar a la microbiota desde el momento de la concepción. ¿Por qué? Porque el espermatozoide tiene que nadar en el tracto reproductor femenino en un ambiente lleno de bacterias, lleno de microorganismos. Por lo tanto, hoy se piensa que la fertilidad, el hecho de que el espermatozoide encuentre al óvulo y forme esa célula cigoto, es responsabilidad de la microbiota del tracto reproductor femenino también, de cómo esté esa microbiota. Por lo tanto, yo creo que en el futuro, cuando una mamá decida tener un bebé, se va a empezar a pensar en cómo ella enriquecer su microbiota, porque esa microbiota va a ser la que se le va a transferir al bebé. Y hoy en día se sabe que una alimentación del tipo con el perfil de la dieta mediterránea o el consumo de probióticos durante el embarazo puede prevenir, por ejemplo, la dermatitis atópica en el bebé. Hay distintas formas de enriquecer. Es lo que hoy